Hermanos, ¿por qué no entramos a la palabra del Señor? Y en esta mañana quisiéramos entrar al libro de Génesis, de nuevo volver al libro de Génesis. Génesis capítulo 26. Voy a invitar a que abran sus Biblias en Génesis capítulo 26. Y vamos a leer los versículos, el versículo 1 para comenzar, pero vamos a estar yendo a través del versículo 1 al 6 y también del versículos 12 al 14. Vamos a estarlo leyendo mientras que vamos en la palabra. Y se ponen de pie, por favor, unos instantes mientras que leemos este versículo. Y le pedimos al Señor que Él sea el que hable, que sea el que ministre nuestros corazones. Dice Génesis 26, capítulo 1, versículo 1, perdón. Génesis 26, versículo 1. Y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Entonces Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. ¿Por qué no? Lo leo una vez más conmigo. Y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Entonces Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. Amado Dios, tu palabra, Señor, es santa, tu palabra es perfecta. Señor, es en ella en la que nos queremos refugiar siempre, Señor. Que tu palabra sea la que nos guíe, la que moldee nuestros pensamientos, nuestra manera de actuar, nuestra manera de sentir, todo, Señor. Queremos que tú seas, Señor, en nosotros a través de tu palabra, que podamos conocerte más a través de ella. Y te pedimos que en esta mañana tú hables a nuestras vidas, Señor. Es tu palabra la que queremos escuchar. No es ninguna palabra, ningún pensamiento humano, ninguna filosofía humana, Señor, la que queremos escuchar. Queremos escuchar tu voz, Señor. Háblanos, Padre. Ministra nuestros corazones y nuestras mentes. Motívanos a pensar, Señor, a meditar en tu palabra, Señor. Y que al meditar en ella, Señor, podamos cuestionar nuestros corazones, nuestras mentes, cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Estamos obedeciéndote, Señor? ¿Estamos siendo moldeados por tu palabra, por ella, Señor, cada instante? Pedimos, Señor, que tú seas el que hable. Hazlo tú, Señor, pues yo no puedo. Yo no puedo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Quisiera compartir con ustedes un mensaje titulado La bendición de la obediencia a Dios. La bendición de la obediencia a Dios. Una de las cosas más fáciles que podemos hacer es obedecer. Lo digo un poquito con sarcasmo, porque quizás el obedecer es una de las cosas más difíciles que podemos hacer en nuestras vidas. Nosotros sabemos que el obedecer va contrario a nuestra naturaleza. Siempre cada quien piensa en una manera diferente, piensa que podemos hacer las cosas de una manera mejor. Criticamos incluso o menospreciamos las cosas que se están haciendo porque posiblemente uno piensa, se podría hacer mejor. Y es verdad, siempre debemos de tratar de mejorar las cosas conforme vamos caminando, pero la obediencia, hermanos, es algo que no es natural en nuestras vidas. Como hijos nunca obedecimos perfectamente a nuestros padres. Nuestros hijos no nos obedecen perfectamente. Aunque hay unos que hacen un esfuerzo, unos hijos que hacen un esfuerzo por obedecernos, siempre hay un espacio para mejorar en la obediencia. Cuando yo trabajaba en el ámbito secular, en el condado de Riverside, y se manejaba como una empresa, obviamente, aunque era el sector público.
Había una persona que era un director, también era mi igual, y esa persona le gustaba hacer las cosas a su manera. Yo he dicho muchas veces y lo he comprobado que a mí casi siempre me gusta, cuando me doy cuenta, yo hago las cosas conforme a la política de la compañía. Me gusta adherirme a las reglas. Pero a esta otra persona no le gustaba y de repente salía con diferentes maneras de hacer las cosas y decidía él que iba a hacer las cosas, no iba a seguir el manual, no iba a seguir las políticas establecidas, sino que él se iba a ir por su propia cuenta. Y muchas veces cuando hacía las cosas a su manera, salían las cosas mal. Y esto, a pesar de que no era mi supervisor, tampoco era alguien que reportaba hacia mí, a veces me molestaba. Yo decía, ¿por qué esta persona no puede hacer las cosas como está establecido? Ya está comprobado que así funcionan las cosas mejor. Y si él cree que deben de cambiarse, podemos entonces mirar la política, mirar cualquier regla, mirar cualquier manual y hacer esos cambios apropiadamente, en lugar de salirse por su propia cuenta. Entonces, yo fui con el presidente del área donde estábamos trabajando y le expresé mis concernimientos. Y él me dijo algo que hasta hoy día recuerdo muy claramente. Me dice, David, todas las personas entrevistan para su próximo cargo todos los días. Todas las personas entrevistan para su próximo cargo, para su próxima posición, todos los días. Todos los días estamos entrevistando para nuestro próximo cargo en cada día que hacemos esas cosas. Y eso me llegó y pensé, él lo que quiso decir es que si esa persona no está haciendo las cosas como deben de estarlas haciendo, eso tarde o temprano va a traer consecuencias para él. La desobediencia tarde o temprano repercutirá en consecuencias no positivas. En el futuro, cuando esa persona quiera aplicar para un trabajo y mire cómo es que está funcionando, qué está haciendo, qué tan obediente es a las reglas establecidas, eso se va a tomar en cuenta. Y es muy probable, bien probable, que ese trabajo que esa persona aspira a tener en un futuro no pueda obtenerlo por el comportamiento actual. La desobediencia tarde o temprano repercutirá en consecuencias, pero de manera positiva, la obediencia a Dios traerá bendición. Y no traerá bendición cualesquiera, sino traerá una bendición de parte de Dios. El título de esta mañana es La bendición de la obediencia a Dios. Vamos a ver esta historia que se encuentra en Génesis capítulo 26, donde habla de este hombre Isaac. Como sabemos, Isaac era el hijo de Abraham, era el hijo de la promesa, era el hijo que Dios había prometido a Abraham, que se tardó, a vista de Abraham se tardó, porque él esperaba esta promesa, miraba que él se estaba haciendo viejo, que su esposa ya estaba también de edad avanzada, y no venía este hijo. Y de repente ya Sara, cuando pierde la costumbre de las mujeres, cuando ya no da tiempo para que ella se pudiera quedar embarazada, dice la Biblia que perdió la costumbre de las mujeres, ella queda embarazada y Dios cumple la promesa que Él hizo. Vemos ahora esa historia enfocada en ese hijo, en ese Isaac, ese hijo de la promesa que Dios había dado a Abraham. Y dice el versículo capítulo 1, capítulo 26, versículo 1, la primera parte dice, y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Hubo hambre en la tierra, además, es otra hambre que hubo, además del hambre que había ocurrido en los días de su padre. Ese es el planteamiento del ambiente inicial que estamos viendo. ¿Qué está ocurriendo? Hay una necesidad en la tierra. Hay una necesidad. Esto fue un hambre, hermanos, no cualquier hambre, como el hambre que a veces usted le está dando ya al final del servicio, que dice, no desayuné en la mañana y quiero llegar a comerme algo.
Es un hambre desesperante la que estaba pasando en este tiempo. Faltaba la provisión. Esto fue un hambre de proporción grande. Era como se puede llamar una hambruna. El hambre obliga al ser humano. Y es algo que quita hasta la claridad de pensamiento. Muchas veces no podemos ni pensar claro cuando estamos pasando por hambre. Pero en este tipo de hambre, hermanos, era un hambre que arrasaba. Tenía el poder de mover y hacer cosas a los hombres que ellos en otra ocasión no harían. Y se repite la historia, dice la palabra, se repite la historia porque hubo un hambre en el tiempo también de su padre. Génesis capítulo 12, versículo 10, nos habla de esa hambre. Dice, pero hubo hambre en el país y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en aquella tierra. El hambre era severa en aquella tierra. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Cuando llegó el hambre, él descendió. Y no solamente descendió, sino que se fue a Egipto. Descendió a Egipto. Recordamos, hermanos, que en el momento cuando Abraham estuvo en Egipto, él le falló a Dios. Porque Sara, o Sarai, así era su nombre aún en ese momento, Sarai era una mujer hermosa. Y Abraham pensó, los egipcios van a querer matarme a mí para quedarse con mi esposa. Y él acordó con Sarai antes de que les preguntaran. Él acordó con ella y les dijo, cuando te pregunten, si nos preguntan qué relación hay entre nosotros dos, diremos que eres mi hermana. No le digas que eres mi esposa. Él quería, por medio de la mentira, proteger su vida. Y eso, hermanos, no agradó a Dios tampoco. Él descendió. Y al descender escogió Egipto. Y al estar en Egipto, él le falla a Dios cometiendo este pecado de la mentira. Abraham descendió y pecó. La necesidad movió a Abraham en una dirección que lo llevaría a ofender a Dios. Al decir esto, hermanos, no estoy apoyando la decisión de Abraham. No estoy diciendo, bueno, pues pobrecito, no tuvo otra opción, tuvo que mentir. Porque seguramente los egipcios sí hubiesen matado a Abraham para quedarse con Sarai. No estoy apoyándolo. Simplemente una decisión equivocada, incorrecta, lo llevó a tomar otras decisiones y a ofender a Dios. A quebrantar su comunión con Dios. Hermanos, el descender espiritualmente nos lleva a pecar. Egipto, hermanos, siempre ha sido algo representativo de lo que quedó atrás en nuestro caminar cristiano. Es algo que quedó atrás. Es tipo del mundo de pecado que quedó atrás, que dejamos atrás cuando venimos a Cristo, cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesús y decidimos seguir a Dios. Atrás quedó el mundo. Atrás quedó el pecado. Y no voy a decir que no pecamos, aún batallamos con el pecado, pero esa es la diferencia, batallamos con el pecado. No vivimos controlados por él, pero sí batallamos en contra del pecado. Si en verdad somos hijos de Dios, debe de haber una continua guerra en contra del pecado. Debemos de estar resistiendo el pecado continuamente, porque ese es el nuevo deseo que hay en nuestro corazón al venir a Cristo. Ya no somos iguales. Entonces el descender espiritualmente te va a llevar al pecado. Cuando te has descuidado de tu vida espiritual, eso te va a llevar a hacer decisiones, a tomar decisiones de ir hacia Egipto en lugar de alejarte más de Egipto. Vas a ir más a Egipto. Pero hay una bendición cuando obedecemos a Dios. Ahora el hijo de Isaac se le presenta la misma situación y él se dispone a seguir los pasos de su padre. Vemos la segunda parte del versículo 1 que surge un conflicto aquí. Isaac en el mismo camino de su padre. Vemos que dice, entonces Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelech,
rey de los filisteos. Usted dirá, espérame, pero eso no es Egipto, eso es Gerar. Bueno, de donde estaba Isaac, al él dirigirse a Gerar, él iba rumbo en dirección a Egipto. Para ese rumbo él se fue. Isaac comete el mismo error que su padre. Isaac aún no vivía cuando vemos que en Génesis 12 esa hambruna vino y que Abraham se fue a Egipto, pero seguramente él escuchó oralmente la historia de cuando vino esa hambre a su padre y cómo su padre se fue hacia Egipto y cómo mintieron diciendo que eran hermanos en lugar de decir que eran esposos. Isaac tuvo un mal ejemplo y lo siguió. La misma necesidad lo hizo comenzar el camino equivocado, el camino hacia Egipto. Es por eso que conocemos un dicho que dice que el que no aprende de la historia está condenado a repetir la historia. Cuando no aprendemos en zapatos ajenos de las cosas, errores que han cometido otras personas, estamos condenados a repetirlo nosotros. ¿Por qué cree que la palabra del Señor habla de todas las cosas que pasan? No esconde los pecados ni aún de los grandes de las Escrituras. No escondió el pecado de David. No escondió el pecado de Abraham. Abraham se conoce como el padre de la fe. A él no le esconde el pecado, la palabra, sino que dice todo lo que hicieron esas personas. ¿Por qué? ¿Para que nosotros sigamos esos ejemplos? No. Para que nosotros podamos ver las consecuencias de la desobediencia, las consecuencias de pecar delante de Dios. Es que esas están escritas en las Escrituras. El que no aprende de la historia está condenado a repetirla. Es un ejemplo en la era moderna, que ya hace mucho tiempo, pero Hitler, por ejemplo, cometió el mismo error que en guerras anteriores se había cometido. Y qué bueno que lo cometió. Pero él trató de invadir a Rusia en el tiempo de invierno. Igual como en tiempos anteriores, en guerras anteriores se había cometido. Y el fracaso que vino sobre ese esfuerzo de Hitler y el ejército alemán, fue grande el fracaso. Fue grande. De la historia podemos aprender. Podemos aprender de los errores del pasado o volver a cometerlos. Tenemos dos opciones. O vemos los ejemplos malos que existen y los seguimos. O vemos cómo esos ejemplos malos resultaron y nos abstenemos de hacerlos. No podemos esperar, hermanos, diferentes resultados cometiendo y haciendo las mismas cosas. No lo podemos. Hay una bendición cuando obedecemos a Dios. Isaac, en camino hacia Egipto, se detiene en Gerar, donde Abimelech era el rey. Y vemos aquí la confrontación de Dios hacia Isaac. Dice el versículo 2 al 5. Léalo conmigo. Dios detiene los pasos equivocados de Isaac. Dice el versículo 2. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto. Quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencias todas estas tierras. En tus simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, dice la palabra. En su misericordia Dios aparece a Isaac. Y en su misericordia Dios aparece en nuestro camino también muchas veces. Cuando nos dirigimos a hacer cosas que Él no quiere que hagamos. Cuando nos dirigimos a decir cosas que Él no quiere que digamos, el Señor nos confronta. A veces ignoramos lo que el Señor nos dice. A veces decimos: Señor, yo sé que tú quieres que yo vaya por este camino, pero yo pienso que este camino es mejor para mí. Yo sé que tú quieres que no diga esas cosas, pero yo creo que es que lo que yo quiero decirlo.
Y lo digo, le da instrucciones específicas a Isaac. En su misericordia Dios aparece a Isaac y le dice que no siguiera, que no descendiera, siguiera descendiendo. Le dice que se quedara allí en la tierra donde estaba. Si Isaac se quedaba y no seguía el mismo patrón de su padre dirigiéndose hacia Egipto, Dios le promete muchas cosas grandísimas, hermanos, que nosotros dijéramos a Dios: sí, Señor, dame esas cosas. Dios le promete su presencia. ¿A dónde quisiéramos nosotros ir sin la presencia de Dios? ¿En dónde estaríamos bien sin la presencia de Dios? ¿Quiénes seríamos nosotros si Dios no estuviera con nosotros, hermanos? Moisés dijo: no nos saques de aquí, sin tu presencia no nos saques de aquí, si tu presencia no de ir con nosotros, no nos saques. Eso debe de ser, hermanos, nuestra devoción, nuestra oración continua. Que la presencia de Dios, haya una comunión profunda con la presencia de Dios. Sabemos que el Señor está aquí. Y sabemos que Él está aquí porque usted está aquí. Cuando usted se vaya después del servicio y este lugar quede oscuro y vacío, aquí no hay nadie. No nos equivoquemos, como dicen por allí en algunas iglesias. Debemos orar para que el Espíritu ya llegó allí y que prepare el ambiente. El Espíritu de Dios no está en un lugar como este. El Espíritu de Dios no habita en un lugar que está hecho de madera ni de piedra. El Espíritu de Dios llega a ese lugar cuando usted llega. Porque si usted es hijo de Dios, el Espíritu de Dios mora en usted. Y cuando usted llega a un lugar, cuando se junta juntamente con la iglesia, con los demás hermanos, el Espíritu Santo está allí, porque estamos allí. Y cuando usted está solo o sola en su recámara, orando, buscando la presencia de Dios, no es porque la presencia de Dios no esté con usted. Si el Espíritu Santo mora en usted y aunque usted esté solo, allí está Dios. Pero buscamos su presencia. Al decir buscamos su presencia, buscamos una comunión más profunda con Dios. Que Dios nos confronte, que Dios nos use, que Dios moldee nuestros pensamientos, moldee nuestras maneras de pensar, moldee todo de nosotros. Equivocadamente dice por ahí, hermanos, el Señor está aquí. Porque dice la palabra que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, allí está Él. ¿No está Él cuando estás tú solo en tu recámara? Ahí está Él. Ese pasaje bíblico donde dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, está hablando de la disciplina en la iglesia. Tenemos que ver el contexto. En la disciplina de la iglesia dice la palabra que si un hermano hace algo contra ti, ve con ese hermano. Y si aún continúa haciendo algo en contra de ti, no se arrepiente, trae a un hermano como testigo y habla con ese hermano. Y si aún persiste, entonces dice, llévalo a la iglesia. Y la iglesia habrá disciplina. Se hará una disciplina. Entonces ahí dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él. Eso lo que quiere decir es que Dios apoya esa disciplina que se está haciendo de manera bíblica. Pero el Señor está aquí. Cuando buscamos la presencia del Señor, más bien estamos buscando una comunión más profunda con Dios. Es lo que estamos haciendo. El Señor está aquí porque usted está aquí. Y el Espíritu Santo no habita en edificios hechos de material, sino habita en vasos redimidos por la sangre de Jesucristo. Le dice, quédate. Y si te quedas, mi presencia estará contigo. O sea, si te vas, mi presencia no estará contigo. Y en el Antiguo Testamento era diferente, hermanos, porque el Espíritu Santo no habitaba dentro de Isaac. El Espíritu Santo no habitaba dentro de David, dentro de Abraham. No habitaba dentro. Estaba en función en el Antiguo Testamento. Él movía a los reyes, los capacitaba para hacer obras específicas, a los profetas los capacitaba para hacer obras específicas, pero el Espíritu de Dios no habitaba dentro de ellos.
No es hasta en Hechos cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia. A partir de ese momento habitó enfrente. Entonces le dijo, quédate y mi presencia estará contigo. Y no solamente mi presencia, sino también mi bendición estará sobre ti. ¿Cuántos queremos la bendición de Dios en nuestras vidas? La queremos, la deseamos, la anhelamos, hermanos. Pero es obediencia. Dios no nos bendice para pagarnos nuestra obediencia. No podemos ganarnos la bendición de Dios obedeciendo. Pero es un principio bíblico. O sea, lo que quiere decir es que no voy a decir, ok, ahora sí, en este día me voy a ganar la bendición de Dios y voy a obedecerle para que Dios me bendiga. Porque si tomamos una actitud de ese tipo, podemos decir, Dios no nos debe nada. Debemos de obedecer a Dios aunque Dios no nos bendiga. Aunque Dios no nos prometa bendecirnos, debemos de obedecerle siempre. Pero es un principio bíblico, el que obedece, Dios lo bendice. El que obedece a Dios, Dios lo bendice. Le dijo, quédate aquí, mi presencia va a estar contigo, mi bendición va a estar contigo. Y Dios le promete también incluso la tierra. Reafirma la promesa que ya le había dado a su padre. Esta tierra será para ti y para tu descendencia. Le garantiza una descendencia también numerosa. Numerosa como las estrellas. ¿Hemos escuchado esto antes? Las mismas promesas que le hizo a su padre Abraham, Dios las vuelve a confirmar en el hijo, en Isaac. Le promete que su descendencia poseería esa tierra. Y Dios le promete que en su semilla, le dice a Isaac, en tu semilla se lograría una bendición para todas las naciones. Una bendición para todas las naciones de la cual vamos a hablar en un instante. Dios deseaba, hermanos, que el hijo de la promesa se quedara en la tierra prometida. Ese era el deseo. Dios desea que tú, como su hijo, te mantengas en la tierra de la obediencia delante de Él. Y no desciendas hacia Egipto. No desciendas hacia la desobediencia. Y Él sabe por qué. Él sabe por qué. Aun cuando la vida de Abraham, padre de Isaac, no fue perfecta, y en ocasiones dio malos ejemplos como este que acabamos de hablar, aún así Dios lo usa a él como un ejemplo. Dice, Abraham me obedeció. Dice, Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Hay una reafirmación de obediencia que existió en Abraham. Y esa obra de obediencia, hermanos, porque es una obra, el obedecer a Dios es una obra, fue precedida por la fe de Abraham, que Abraham tuvo en Dios. Él tuvo fe en Dios y por eso le obedeció. Él tuvo fe en Dios y por eso le obedeció y creyó, dice la palabra, Abraham a Dios y le fue contado por justicia, nos dice el libro de Romanos. Abraham fue justificado por la fe. Y usted se pregunta, ¿cómo es que esos antiguos recibieron la salvación? Fue por fe. No habían escuchado de Jesucristo. No habían escuchado de ese que murió. Incluso podían haberlo leído y lo leyeron. Las profecías de este que vendría. Pero no sabían cómo es que iba a venir. No sabían qué es lo que iba a hacer. Aunque la palabra lo decía, pareciera como que sus ojos estaban vendados y no comprendieron. Hermanos, la presencia de Dios debe ser indispensable para nosotros. La presencia de Dios debe ser algo que busquemos continuamente. Por eso dice la palabra, orar sin cesar. Cuando esté de camino al trabajo, ore. Cuando vaya a comer, dele gracias a Dios por la comida. Cuando esté afuera podando los árboles o cortando el zacate, el césped de su casa, ore. Cuando esté en cualquier momento, dice, oremos sin cesar. Sin cesar, pero también, hermanos, apartemos momentos dedicados nada más a la oración. Porque aunque estemos orando cuando estamos cortando y organizando el garaje, hay distracciones.
Que haya momentos específicos, hermano, donde tú entres a tu recámara, a un lugar solitario, puedas cerrar la puerta si es posible, estar solo y allí exprésate delante de Dios. Allí busca su presencia. Seamos obedientes a Dios porque Él desea que nosotros le busquemos. Salmos 32:8 dice: yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Los ojos de Dios puestos en nosotros nos va a aconsejar el Señor. Nos va a enseñar el camino en que debemos de andar. Muchas veces perdemos el camino, hermanos. Muchas veces no sabemos a dónde ir, qué caminar, hacia dónde caminar, qué hacer. Pero cuando nos metemos en la presencia de Dios, Él nos da claridad. Él nos da claridad y nos enseña el camino. Dios no es un Dios que anda buscando hacernos sufrir. Que le pedamos al Señor: Señor, dime qué es lo que tú quieres que haga. Y Él se esté burlando en el cielo de nosotros, diciendo: mira, está buscando mi voluntad, pero no se la voy a enseñar. Él no es así. Él quiere que busquemos su presencia, la comunión con Él. Él quiere que busquemos y le preguntemos al Señor: ¿qué es lo que tú quieres que haga? Señor, revélame tu voluntad, porque yo quiero obedecerte, yo quiero hacer lo que tú me mandas a mí hacer. ¿Acaso Dios no quiere que le obedezca? Él le va a decir, Él va a mover los pensamientos de su mente, los sentimientos de su corazón. Él va a ser el que se mueva en usted, pero busque su comunión con Dios. Busque la presencia de Dios continuamente en su vida. Isaac no solo cometió los errores de su padre, sino que aún más importante, hermano, él lo mejor de todo fue que siguió también sus buenos ejemplos. Y vemos aquí la resolución de Isaac en el versículo 6. La respuesta de obediencia de Isaac, dice el versículo 6, habitó pues Isaac en Gerar. O sea, Dios le dijo: quédate, te voy a bendecir, mi presencia va a estar contigo, esa tierra será tuya, será para tu descendencia y en tu simiente yo bendeciré a las naciones de la tierra. Pero quédate. ¿Y qué fue lo que hizo Isaac? Se quedó. Hizo algo que iba contrario a su naturaleza. Porque nuestra naturaleza nos va siempre a mover a querer desobedecer a Dios. Habitó pues Isaac en Gerar, dice la Escritura. Isaac obedeció a Dios, le creyó a Dios como su padre Abraham. Abraham se le da el crédito, hermanos, de ser el padre de la fe, pero Isaac también mostró creerle a Dios por sus obras. Las obras de Isaac también fueron precedidas por la fe en Dios. Por eso podemos decir que Isaac creyó que Dios podía cumplir las promesas que le estaba dando, y no solamente podía, sino que las cumpliría. Isaac creyó en Dios. Aún cometió pecado en medio de la desobediencia, hermanos. Él vino a hacer lo mismo que hizo su padre Abraham. Abraham lo hizo con los egipcios. Isaac lo hizo con los filisteos. La esposa de Isaac también era una mujer, se llamaba Rebeca, era una mujer también muy hermosa. Y él sintió miedo. Dijo: me van a matar a mí por quedarse con mi esposa. Y volvió a cometer el mismo error que cometió su padre Abraham. Tuvo la misma preocupación. Quiso solucionar el temor de perder la vida usando el pecado de la mentira. Pero enfoquémonos en la obediencia que él hizo. Se quedó. Cuando Dios le dijo que se quedara, se quedó. Bueno, la obediencia, como ya hemos dicho, es muy contraria a nuestra naturaleza. No nacimos con el deseo de obedecer. No nacimos. Aun cuando podamos obedecer a Dios en algunas cosas, sabemos que le somos desobedientes en algunas otras. Pero nuestra meta es mejorar en el ámbito de la obediencia a Dios. No con el fin, hermanos, de ser obedientes a los hombres, sino con el fin de ser obedientes a Dios. Obedecemos no con el fin de ser obediente al pastor,
Y menos cuando el pastor tiene un capricho pecaminoso. Yo no tengo autoridad sobre sus vidas, hermanos. Más que la autoridad que la palabra de Dios da en el ámbito de la iglesia. Yo no puedo ir y determinar qué es lo que usted va a hacer en su tiempo personal. Yo no puedo decirle usted haga esto y hágale así, hágale así. Usted siga lo que la palabra del Señor le dice que siga. Honre a Dios, pero yo tener autoridad sobre sus vidas no la tengo. No la tengo. Usted debe de regirse bajo la autoridad de Dios. De Dios. Un ejemplo rapidito que se me viene a la mente. Mucho tiempo atrás, mi esposa siempre ha sido el tipo de persona que se acerca a las hermanas y que amista con ellas. Y de repente pide teléfonos. Y usted mira, mi esposa como ha conocido tantas hermanas, usted mira a mi esposa tomándose selfies con las hermanas. Y usa ese selfie, lo usa para ponerlo en el contacto. Para recordarse, la hermana fulana sí, es ella. Es ella. A lo mejor la vio una vez, pero se recuerda quién es por la foto que toma. Y ella siempre ha tenido la costumbre de pedir números de teléfono. Les pregunta, ¿quieres que te mande el devocional? Hay un devocional y ella manda devocionales a diferentes personas. Pero ella tiene esa costumbre. En una ocasión, hace mucho tiempo, a ella se le prohibió que hiciera eso. El pastor la llamó a la oficina, a mí también, y le dijo que dejara de hacer eso. Que para qué quería hacer eso. Mi esposa ha sentido que esa es la manera como ella le sirve al Señor, compartiendo la palabra por medio de textos que ella comparte todas las mañanas. Y le dijo, tienes que dejar de hacer eso. Había una preocupación de que mi esposa estaba agarrando muchos números de teléfono. ¿Y qué es lo que iba a hacer ella con esos números de teléfono? Era la preocupación. Y le dijeron que dejara de hacer eso. Y cuando mi esposa con respeto preguntó que le explicara la razón por la cual tenía que dejar de hacer eso, el pastor después manda un texto que menciona Hebreos capítulo 13. Versículo 17, donde dice que obedezcamos a nuestros pastores en todo. Hermanos, si yo le digo a usted algo que haga usted que va contrario a lo que la Biblia dice. Ahora, si yo le digo a usted, hermanos, deja de hacer eso porque eso es pecaminoso delante de Dios. Entonces usted comprenderá, mira, la Biblia dice que no debes de X. Usted ponga el pecado. Entonces yo estoy creciendo un deseo de guardarle a usted de un pecado. Pero si yo le digo a usted, deja de estar hablando con las personas. Hermanos, estamos en un lugar donde somos un cuerpo. Donde usted debe de llevarse con todos. Debe de saludar a todos. Las hermanas abrazando a las hermanas, los hermanos abrazando a los hermanos. Y si un hermano da un abrazo a una hermana, que sea con mucho cuidado, con mucho respeto. Yo diría mejor con un brazo así, ¿verdad? Es mi recomendación. Mucho respeto. Pero debe de haber compañerismo. Ustedes pueden orar los unos por los otros. No tienen que esperar a que el pastor ore por usted o una persona de liderazgo ore por usted. Aquí no hay personas a las que Dios escucha más que a otras. Todos debemos de llevarnos bien. Todos debemos de acercarnos. Entonces, si usted está cometiendo un pecado y yo sé de ello, yo le voy a hablar a usted en amor. Pero si yo le digo a usted que deje de hacer algo que no es pecaminoso, entonces ya hay otras razones que no son bíblicas por la cual yo le estoy diciendo a usted que deje de hacer algo.
Debemos de obedecer, pero debemos de obedecer todo aquello que la palabra del Señor nos mande hacer. Y eso es abstenernos del pecado y obedecer a Dios. Obedecemos, hermanos, con la intención de honrar a Dios, no de honrar al pastor, no de honrar al liderazgo, no de honrar al hermano ni siquiera. Obedecemos con la intención de honrar a Dios. Si nos sometemos al orden cuando se nos pide algo justo, que no esté basado en pecado, entonces nos sometemos a Dios. Entonces lo hacemos para honrar a Dios. La obediencia a Dios no es pecaminosa, sino que honra su esencia de justicia y santidad. Por eso le ordeno a toda la congregación en esta mañana a que no coman carne de puerco por el resto de su vida. ¿Es pecaminoso eso? ¿Tengo yo esa autoridad sobre usted? No. Más bien, le suplico a la congregación. Le ruego a ustedes, hermanos, que se mantengan enfocados en Dios. Les animo a que oren todos los días, a que busquen la presencia, la comunión con Dios y le piden al Señor la dirección en qué es lo que deben de hacer para que sean obedientes a Dios, para que le puedan honrar a Dios. La obediencia de Isaac tendría resultados de bendición, hermanos, y Dios bendice a los que le obedecen. Es un principio bíblico, como lo dijimos anteriormente. Versículos 12 al 14. La bendición que sigue a la obediencia. Dice: Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y el Señor lo bendijo. Isaac se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso, porque tenía rebaños de ovejas, vacas y mucha servidumbre. Y los filisteos le tenían envidia. Isaac no tuvo que esperar, hermanos. Ese mismo año sembró y cosechó el 100 por 1. Si usted fuese una persona que sembraba en tiempo de antes, ese 100 por 1 es cuando usted recibe el máximo en cosecha, el máximo del fruto que puede haber posible. Recibió la cosecha más grande que podía cosechar. Eso fue una bendición de Dios. Eso es algo que Dios hizo, que lo convirtió en una persona adinerada, una persona rica. Y la riqueza hizo grande a Isaac delante de los hombres. Le dio reconocimiento, le dio un estatus, lo hizo poderoso. Pero primero vino la obediencia. Isaac también llegó a tener ovejas, vacas, muchos esclavos, personas que trabajaran para él, hasta el punto de que los filisteos que lo rodeaban le tenían envidia. ¿Por qué vino todas esas bendiciones a Isaac? Porque él obedeció a Dios. Por eso, hermanos, la promesa de la simiente para todas las naciones vino por Abraham, que después se puede decir que vino por Isaac. Isaac era el hijo de la promesa, no Ismael. La promesa después pasaría a través de Jacob, luego a través de Judá y así sucesivamente hasta llegar a Jesucristo. Porque Jesucristo era esa bendición que vendría para todas las naciones. Jesús es la promesa por medio de la cual toda nación ha recibido bendición. Y la bendición que hemos recibido es Jesús. Gálatas 3:8 nos dice: y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Pero cada persona tiene que lidiar. Cada persona tiene que lidiar con la pregunta de quién es Jesús. Y vamos terminando en esta mañana con esa pregunta. Yo quiero preguntarte a ti, ¿quién dices tú que es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Fue una persona nada más sabia? ¿Un hombre bueno? Al cual se le atribuyen lo que dijeron que eran milagros, pero pues no se ha constatado eso. ¿Es lo que piensas tú, que era nada más un buen hombre, un profeta de Dios? ¿Quién es Jesús? Ese Jesús era el que iba a venir para bendecir a toda nación.
Hermanos, el que Dios prometa que toda nación sería bendecida por medio de la simiente, no quiere decir que cada persona dentro de toda nación sería bendecida. Porque no todas las personas en México se van a salvar. No todas las personas en Honduras ni en El Salvador se van a salvar. Ni en Guatemala se van a salvar. Ni aquí en Estados Unidos no toda persona es salva ni se va a salvar. Esa es la realidad. Era una bendición a personas en todas las naciones. Y Marcos lidia con esta pregunta, hermanos. Si usted lee el libro de Marcos presenta frecuentemente ese tema. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Yo le pregunto en esta mañana a usted, querido hermano, ¿quién es Jesús? Marcos preguntaba, en un punto de la historia, los mismos discípulos, cuando miraron que Jesús manda la tormenta a calmar, dicen, ¿quién es este? Que aún los vientos le obedecen. ¿Quién es? Se preguntaron, ¿quién es este? Parece como que en un momento de su caminar con el Señor Jesús, aún estando con Jesús, no sabían quién era realmente. La obediencia a Jesús, hermanos, el amar a Jesús, el ver a Jesús como el enviado de Dios, es algo que es precedido por la fe. El que no tiene fe en Jesús no le obedece. El que no tiene fe en Jesús no le ama. El que no tiene fe en Jesús no le puede seguir como Jesús desea que le siga. Marcos 16, versículos 15 al 17 dice, y Jesús pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué contestarías si Jesús en esta mañana entrara por esta puerta y te preguntara cara a cara, ¿quién dices tú que soy? ¿Qué contestarías tú? Porque puedes estar entre los cristianos, pero estar lejos del Cristo que los cristianos siguen. Puedes cargar una Biblia y no obedecer lo que dice la Biblia. ¿Quién dices tú que es Jesús? Si Jesús estuviera presente aquí, ¿qué contestarías si Él te preguntara esa pregunta? Porque pudieses haber crecido en un hogar cristiano y pudieses haber conocido nada más que pura iglesia. Pero ¿quién dices tú que es Jesús? ¿Quién dices que es Jesús? Dice el pastor MacArthur, claro que es una tragedia que alguien se vaya al infierno. Claro que es una tragedia que los budistas, los hindúes, los musulmanes, que los ateos se vayan a ir al infierno. Claro que es una tragedia que incluso los judíos que no conocen y que rechazan al Mesías se vayan al infierno. Pero él dice de esta manera, pero me parece a mí que la tragedia de tragedias, o sea, la tragedia máxima, es la frecuente tragedia de Judas, en la cual te juntas con Jesús, andas con Jesús, pero terminas perteneciendo a Satanás. Esa es la peor de las tragedias. Y él dice, hay pastores que están en esta categoría, que ni siquiera son cristianos, que se paran detrás de un púlpito y predican, pero no son cristianos. Lo dice el pastor MacArthur. Hay hermanos sentados en las congregaciones hoy domingo, todos los domingos, que dicen que son cristianos, pero no lo son. Hay personas así. Y no estamos pensando en nadie más, hermanos, pensemos en nosotros mismos. ¿Quién es Jesús para nosotros? Hay personas engañadas en las iglesias que profesan ser cristianos, pero que no tienen la bendición de la salvación que Jesús vino a dar.
Y la más clara evidencia de eso es su desobediencia. El desobedecer a Dios. El no tener hambre por Dios. El no tener hambre por buscar su rostro. Por buscar una comunión más profunda con Él. El no tener hambre por leer su palabra. Por seguir su palabra. Los que rechazan a Jesús un día experimentarán un cruel despertar a la realidad. En un día. 1 de Pedro capítulo 4, 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Hay unas consecuencias graves para el incrédulo que no obedece a Dios, como también para el cristiano que es hijo de Dios, pero que no lo obedece. Pero hay una bendición grandísima para aquellos que no conocen a Jesús, pero que deciden seguirle y obedecerle. Y hay una bendición grandísima para aquellos que ya somos hijos de Dios, obedecerle. Hay una bendición en la obediencia a Dios, hermanos. Amado Dios, te damos gracias. Amado Dios, bendecimos tu santo nombre porque tú eres digno de obediencia. Tú eres digno, Señor, que te exaltemos, que te admiremos, Señor, en cada momento de nuestras vidas, Padre. No hay y jamás habrá alguien más en que podamos ser salvos sino en ti, Señor. Yo te pido, Padre, por las personas que están sentadas en este lugar, que tienen esa silla ya caliente, Señor, pero que su corazón está frío porque Jesús no habita en ellos. Yo te pido, Señor, que tú obres de una manera maravillosa, enviando tu Santo Espíritu a traer convencimiento de pecado a aquellos que no te conocen. Y que a través, Señor, de este tocar de tu Santo Espíritu, Señor, ellos puedan venir a arrepentimiento delante de ti. Rendirse ante ti, Señor. Buscarte, entregar su vida ante ti y a ti. Yo te pido, Señor, que obres maravillosamente, Señor, salvando a aquel que no te conoce, salvando a aquel, Señor, que profesa ser cristiano, pero que su vida en desobediencia muestra que no lo es. Yo te pido, Señor, que obres. Qué maravilloso sería, Señor, que ninguno sentado aquí en esta mañana se pierda, sino que en el día, Señor, cuando tú nos llames a tu presencia, cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están aquí en este lugar pueden estar presentes, no por lo que ellos hicieron, no porque ellos son personas que merecieron el ser salvos, sino porque ellos son personas que entregaron su vida a ti. Señor, nuestra obediencia no es perfecta. Nos falta, Señor. Creo que no puede haber aquí ninguna persona que pueda decir que te obedece perfectamente, porque no lo es así. Señor, pero te pedimos que nos ayudes, que nuestra obediencia delante de ti sea perfeccionada cada día. Que vayamos avanzando, Señor, buscando tu presencia, buscando la comunión contigo de una manera más y más profunda cada día.